Y les invito a que se unan a mí y busquemos juntos en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia, Lucas 24, versículos del 13 al 35. Y dice así, ese mismo día, Lucas 24, 13 al 35, pero lo están buscando. En ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, mientras conversaban de todo lo que había pasado. Escuchen bien, mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas mujeres de nuestro grupo se dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal cual las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Hace un par de semanas estábamos un grupito de los misioneros hablando sobre la necesidad de comenzar a planificar nuestro próximo viaje misionero. Y no tenemos fecha, porque la realidad es que ustedes saben que todo está cerrado. Pero fue inevitable recordar la planificación del viaje misionero del 2019, del verano del 2019. Hermanos, esa planificación estuvo perfecta. Ha sido la mejor planificación de un viaje misionero desde que nosotros estamos viajando en misiones. Y todo estaba set, ese viaje estaba planchado. Todo estaba listo, las provisiones, teníamos un equipo de trabajo espectacular. Dios hizo provisión de los alimentos, medicamentos, teníamos las estrategias de trabajo. Bueno, mis hermanos, estábamos listos. Solo faltaba una cosa, la prisa. Y mis hermanos, llegó la semana del viaje y la cosa no salió como nosotros habíamos planificado. Las visas no llegaron de todo el grupo. Y las visas que llegaron tan distribuidas en los distintos equipos de trabajo que ningún equipo de trabajo era funcional, porque todos estábamos juntos. Entonces no podíamos ir y tuvimos que cancelar el viaje. Y mis hermanos, nosotros no entendíamos cómo, si Dios hizo provisión de todo,
de una manera espectacular como nunca había pasado, ¿cómo era que entonces el viaje no se daba? Y lloramos y nos entristecimos, estábamos súper tristes. Y ¿saben qué? Hasta un poquito de coraje teníamos lo teníamos. ¿Verdad, Damari? Eso es así, siendo transparentes. Estábamos enojados porque a otros grupos les llegó la visa. Y a nosotros, a Pipa, no le llegó. Y yo le doy gracias a Dios porque ese enojo, mezcladito con tristeza, nosotros le llamamos frustración. No duró mucho. Comenzamos rapidito a identificar y a buscar la forma de que esas provisiones llegaran, porque a fin de cuentas decíamos, lo importante es que llegue la provisión y los medicamentos. Nosotros somos un instrumento más, pero la provisión tiene que llegar, porque si Dios permitió que la colectáramos era porque era para allí, es porque tenía que llegar. Y buscamos la forma de que llegaran los medicamentos, de que llegara la provisión, enviándolos con otros grupos. ¿Y saben qué? No se dio. Y ante nuestra impotencia, mis hermanos, nosotros nos frustramos. Porque conocíamos la necesidad de nuestros hermanos y no teníamos manera de hacerle llegar la provisión que ya Dios nos había dado para ellos. Y ciertamente nos frustramos, estamos frustrados. Pero yo le doy gracias a Dios porque la frustración no duró mucho tiempo. Porque de algo estábamos convencidos, y es que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos pueden decir amén? La voluntad de Dios es perfecta. Y nosotros decíamos, bueno, ok, no era la voluntad de Dios que fuéramos en este tiempo. Este no era el tiempo de Dios. Como si eso nos calmara. No nos calmaba, ¿saben? Como si eso nos trajera, ¿verdad? Pero la realidad es que no. Seguíamos frustrados. Pero entonces comenzamos a orar. Comenzamos a orar y comenzamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Y comenzamos entonces a observar qué puertas el Señor nos abría que nosotros pudiéramos entrar. Y se dio ese proceso. Y mis hermanos, en 2 meses pudimos hacer todos los arreglos para que un grupo más reducido de los misioneros pudiera llegar. Pero ¿saben qué? Ese grupo llevó toda la provisión que nuestro Dios había separado para ese pueblo. Y yo le doy la gloria a nuestro Dios, porque el trabajo se hizo. Pero ¿saben qué? Que estando allá, prácticamente el equipo que fue el equipo médico. Y estando allá, entendimos tantas cosas y aprendimos tanto. Y una de las cosas que aprendimos es que ciertamente la voluntad de nuestro Dios es perfecta. Porque nosotros conocemos nuestro lado, nuestra parte, pero el de allá no lo conocíamos. Y ciertamente una de las cosas que más me impactó es ver cómo Viva fue instrumento de bendición en el justo momento preciso de la necesidad. Y ver cómo Viva era la contestación, y yo sentirme parte de esa contestación del clamor de un pueblo. Y eso fue glorioso, eso fue hermoso. Y yo le di gracias a nuestro Dios. En Romanos 22:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, nosotros lo declaramos, lo compartimos y lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, conscientes de esa realidad, es que los redimidos por la sangre de Jesucristo, todos nosotros, buscamos vivir en la voluntad de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están en esa búsqueda? Gloria a Dios. Entonces, yo les invito a que hoy nosotros reflexionemos en 3 puntos que mientras yo me preparaba para la predicación, identifiqué como útiles para vivir en su voluntad y disfrutar la vida rica, plena y abundante que Dios tiene para nosotros.
Tal vez usted podrá identificar muchos más, pero hoy yo les invito a que nos concentremos en estos 3 puntos. ¿Y a cuánto les ha pasado que ustedes hacen planes, se han creado una expectativa y las cosas de repente no salen como esperaban? ¿A Misiones nada más? ¿A más nadie? Amén, ok, sí, porque de repente entonces el mensaje no es para ustedes. Gloria a Dios. Ciertamente a todos nos ha pasado. Estudiamos, buscamos trabajo, nos bajamos en esa búsqueda y el trabajo de los sueños no llega. O el trabajo de los sueños ya como que nos parece que era como que tan de los sueños y el ideal. Por otra parte, se estudió, se preparó, ha hecho todo lo que esté en sus manos y de repente no la aceptan en la universidad que usted quería. O en la escuela graduada, la de farmacia, medicina o en leyes, y de repente esto no era lo que yo había planificado, esto no era lo que yo tenía en mi mente. Eso nos pasa a todos. O nos enamoramos, nos casamos, con la expectativa de que va a ser para toda la vida, y de repente nuestro príncipe se convirtió en sapo. O la princesa en bruja. Y estamos experimentando una separación o hasta un divorcio. Y ciertamente, cuando las cosas no pasan como las planificamos, nos da tristeza. Nos enojamos. ¿Y saben qué? A esa mezcla se le llama frustración. A todos nos pasa, así que nadie está exento. Cuando la frustración llega a nuestra vida, si no la trabajamos, mis hermanos, adecuadamente, nos detiene, no nos permite crecer, nos ciega y no nos deja ver la voluntad de Dios. Así que el primer punto en que vamos a reflexionar en esta mañana es que es necesario identificar cuando nosotros estamos frustrados. Eso es importante. A todos nos puede pasar y es importante que nosotros lo identifiquemos. Hermanos, es necesario crear conciencia que la frustración llega a nuestra vida. Pero el impacto que esta pueda tener en nuestra vida va a depender en gran manera de nuestra actitud ante ella. Así que tenemos que decidir tomar control de la frustración, porque de lo contrario es muy probable que ella nos controle a nosotros e impacte negativamente nuestra vida. En este texto bíblico vemos 2 hombres frustrados. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como ellos las pensaban. En otras palabras, cuando ellos dicen, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero hace 3 días que murió. En otras palabras, nos están diciendo, ¿sabes qué? Con su muerte nuestras expectativas se fueron al piso. Se acabaron nuestras esperanzas. Esto no salió como nosotros lo esperábamos. Y estaban frustrados. Y estos hombres frustrados, ¿qué era lo que estaban haciendo? Hablaban de su situación. Hablaban del problema. Y hablaban de lo mismo. Y estaban ahí hablando y hablando. Como si con eso resolviéramos el problema. Eso nos pasa, ¿sabes? Nos pasa a nosotros que cuando estamos frustrados comenzamos a hablar del problema, a hablar de la situación. Y eso es desayuno, almuerzo y comida, y donde quiera que entramos y con quien quiera que nosotros hablemos, es la situación. Y así no resolvemos nada. Así que estos hombres estaban frustrados y muy lejos de resolver la situación. Cuando nosotros nos mantenemos ahí dentro de ese círculo, nos enfocamos en la situación. Y nos pasan los días, mis hermanos, nos pasan las semanas y a veces permitimos que pasen los meses y pasen los años. Y nosotros en medio de la frustración. Porque así, mis hermanos, hay frustraciones que marcan nuestra vida. Hay frustraciones que vivimos toda la vida en esa situación. Tal vez es que la frustración de que mi relación no fue la que yo esperaba con mi mamá, con mi papá. La frustración de que tal vez la relación con mis hijos no está como yo esperaba.
Y pasamos toda una vida con esa frustración de que no logré unas expectativas que yo tenía en mi mente. Vivimos una vida frustrada o frustrados porque sufrimos porque una meta que nos habíamos trazado no la pudimos obtener o no la pudimos lograr. Como si el logro de esa meta fuera lo más valioso y lo único de valor en nuestra vida. También nos vivimos frustrados a veces porque fuimos víctimas de una infidelidad. Como si el haber sido víctima de una infidelidad nos hace ser víctimas toda la vida. Y no es así, mis hermanos. Y se nos pasa la vida y seguimos enfocados en la situación que nos ha generado la frustración. ¿Y saben qué? Nos desesperamos. Nos sentimos solos y en algunos momentos nos sentimos hasta abandonados. En el verso 25 al 27 Jesús le dijo: tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó por los libros de Moisés y siguió por los libros de los profetas. ¿Saben cuál es el gran problema cuando nosotros estamos frustrados? Que mientras nosotros estamos enfocados en la situación, no nos percatamos que Dios está con nosotros en medio de la situación, a nuestro lado, y que tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos. Simplemente no nos percatamos de su presencia porque estamos desenfocados. ¿Y saben qué, mis hermanos? Perdemos tiempo, perdemos salud porque nos enfermamos, perdemos la gran oportunidad de vivir la vida rica, plena y abundante que Dios tiene para nosotros, simplemente porque estamos enfocados en donde no nos tenemos que enfocar. Porque en todo momento Jesús, Dios, ha estado a nuestro lado en medio de la situación, dispuesto a enseñarnos algo y hablar a nuestras vidas. Y nosotros, dale con la cantaleta, enfocándonos en lo que no tenemos que mirar. Ellos no solo veían a Jesús, las mujeres le dijeron y ellos no escucharon. Otros discípulos le hablaron y tampoco creyeron. Jesús se les presentó de frente y no lo pudieron reconocer. Ni siquiera se percataron que tenían a su rey frente a ellos. Estuvieron todo el día y no lo reconocieron. La frustración nos ciega, ¿saben? Nos desenfoca, nos estanca y nos paraliza. Pero vamos a comenzar desde el principio. Todos estamos claros y sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues entonces, si sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, de sentada ya sabemos todo lo que no es la voluntad de Dios. Todo aquello que te aparte de Dios no es de Él, no es su voluntad. Así que, mis hermanos, todo lo que te aleje, escucha bien, o el que te aleje o la que te aleje de buscar el rostro de tu Dios, no es de Él. Amén. Ay, ese amén no fue tan duro. Todo aquello que nos estanque, mis hermanos, todo lo que impida que nosotros nos desarrollemos espiritualmente, todo lo que nos impida buscar su presencia, todo lo que nos entretenga, todo lo que nos desenfoque, eso no es de Dios. Así que Dios no desea, mis hermanos, que nosotros vivamos frustrados, porque la frustración no tiene nada bueno para nosotros. Así que no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en frustración. Así que su palabra dice que sus pensamientos para nosotros son de paz. Su voluntad es que seamos salvos y vivamos la vida rica, plena y abundante que Él tiene para nosotros. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y dónde? Aquí. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Así que, hermano, yo te voy a invitar
que tú decidas no perder más. Tú di, no, yo me voy a evaluar y ya yo no voy a perder más. No permitas que se te pase la vida viviendo en frustración. Hay que crear conciencia y determinar cómo identificar que nosotros estamos frustrados y cómo lo vamos a atacar, cómo lo vamos a trabajar. Porque vivir en frustración definitivamente no es la voluntad de Dios. Así que con toda intención tenemos que evaluarnos constantemente. Esto es una evaluación diaria, constantemente. Y estar pendientes a los indicadores, que ciertamente deben haber muchos. Y cada uno se identificará cuáles son los suyos, ¿verdad? Pero en esta situación, yo le puedo compartir que si usted está en medio de una situación y usted experimenta esa mezcla de tristeza y enojo, y si a eso le añade que cuando usted hace la evaluación, está constante hablando de la situación, el problema, mis hermanos, con mucha probabilidad estás frustrado. ¿Y sabes qué? Te estás perdiendo lo que Dios quiere mostrarte. Así que este es el primer punto, y en este punto hablamos de cómo identificar si estamos experimentando la frustración. Porque a veces nos acostumbramos, ¿saben? A veces nos acostumbramos a vivir en esa frustración y hacemos de la frustración nuestro estilo de vida. ¿Ok? Así que tenemos que percatarnos, tenemos que estar pendientes. Y esto nos lleva a nuestro segundo y tercer punto, que van dirigidos a herramientas para enfrentar la frustración. Igual puede identificar muchísimas herramientas, y lo importante es que usted se evalúe, identifique, decida y ejecute. No se tiene que limitar a estas que yo le estoy mencionando, pero es importante que usted decida evaluarse. En el verso 29, 31 dice: Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se devolvió a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. El segundo punto, que viene siendo la primera herramienta, mis hermanos, es fortalece tu relación con Dios. Estos hombres reconocieron a Jesús porque habían intimado con Él y conocían su forma peculiar de compartir la mesa. Ciertamente, identificar la voluntad de Dios conlleva tener una relación con Él. No hay forma, mi hermano, de conocer a nadie si no desarrollamos una relación. Compartíamos el ministerio de oración hace un tiempito, y Julia tiene una broma conmigo y conmigo, porque él dice que nosotros nos hablamos con la mirada. Y ciertamente hace poquito estábamos compartiendo, sucedió algo, ahora mismo no recuerdo qué era, pero yo sé que Melvin y nos miramos, no nos dijimos nada, simplemente ella me hizo un gesto, yo le hice otro gesto, nos entendimos, y Julián estaba en el mismo medio. Y Julián nos mira, nos dice: ¿en serio que ustedes se están comunicando? Nosotros empezamos a reírnos, pero ciertamente cuando nosotros nos relacionamos con las personas, aprendemos a conocerlos, conocemos su carácter, conocemos sus principios, sus valores, sus formas de pensar. Y cuando surgen situaciones, sabemos más o menos cómo van a hacer, cómo ellos van a reaccionar. Pero hermanos, no hay forma de conocer a alguien si no nos relacionamos con esa persona. ¿Saben qué? Exactamente lo mismo pasa con Dios. No hay forma de usted conocerlo si usted no se relaciona con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Amén. ¿Y cómo lo hacemos? En tener una relación personal con nuestro Dios, con Jesucristo, comienza en el momento en que nos damos cuenta que necesitamos de Él. Admitiendo que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahí comienza nuestra relación con nuestro Dios. Cuando le pedimos que entre a nuestros corazones, cuando le pedimos que sea la autoridad máxima en nuestra vida. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros decidimos rendir nuestra voluntad a Dios,
ahí comienza nuestra relación con nuestro Dios. Y esta relación personal con Jesús no es tan difícil de obtener, ¿saben? Ni tampoco hay una fórmula misteriosa para conseguirla. Tan pronto nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, nos convertimos en sus hijos. Gracias, Señor. Recibimos al Espíritu Santo, quien comienza a obrar en nuestros corazones. Y aquellos que tienen una relación con Dios procuran tener un corazón agradecido, porque reconocen que toda bendición que llega a su vida, mis hermanos, es por la misericordia de nuestro Dios. Y aquellos que tienen una relación con Dios valoran cada muestra, cada detalle de su amor para con nosotros, los hermanos. Aquellos que tienen una relación personal con Dios incluyen a Dios en su vida diaria. Le oran, leen la palabra y se preocupan por aplicarla en su diario vivir. No es solo vivirla, sino también aplicarla. Meditan, escudriñan la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En un esfuerzo adicional por conocerlo, por conocer su carácter. Se esfuerzan por conocer sus principios, sus valores, los valores del reino. Pero más que conocerlos, se ocupan por vivirlos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que viene siendo la segunda herramienta. Y esta es: adora a tu Dios. Adora a tu Dios. Adora a tu Dios. En medio de la frustración, adora a tu Dios. Aquellos que tienen una relación personal con Dios, escuchen bien, hacen todo para Dios. ¿Me escucharon bien? No es algunas cosas, es que hacen todo para Dios. Adoran a Dios donde quiera que estén. Donde estén, ahí adoran a Él. Porque la adoración, mis hermanos, la adoración a Dios no sucede solamente en la iglesia. Y la adoración a nuestro Dios no sucede solamente cuando cantamos coritos o solamente cuando oramos. Tampoco sucede solamente cuando nosotros decidimos separar ese ratito en nuestra casa y decimos: ok, voy a dedicar estos minutos para tener un devocional íntimo con ellos. No es solamente en ese tiempo, no ocurre solamente ahí, no se limita a eso. El momento en que nosotros entregamos nuestra voluntad a nuestro Dios, ese momento nosotros decidimos rendir nuestra vida a Él. Entonces, adoración es reconocer que Dios es soberano y que nosotros somos sus siervos. Pero entonces adoración, mis hermanos, adoración a Dios es nada más y nada menos que una vida al servicio de Dios. Una vida, toda la vida. No es algunos minutos o algunas cosas, es toda la vida al servicio de nuestro Dios. Entonces, cuando nuestra vida está entregada al servicio de Dios, es necesario que sea en su totalidad. Porque si no es así, en el momento en que ustedes llegan a la iglesia, gracias Dani, gracias. En el momento en que usted llega a la iglesia y comienza a orar y comienza a cantar, si toda su vida, si fuera de la iglesia, su vida no está al servicio de Dios, se convierte esa oración y ese cántico en una costumbre. Pero no es hasta que nosotros vivimos nuestra vida completa al servicio de nuestro Dios. No importa dónde estemos, no importa las circunstancias, sea lo que sea que usted hace, sea en su trabajo, su oración, su canción, su tarea en la universidad, la limpieza en su hogar, las prácticas o los juegos de los muchachos, sea lo que usted haga, cuando usted todo lo que hace, lo hace para Dios, eso es adoración. Así que es importante que nosotros nos percatemos y decidamos rendir toda nuestra vida a nuestro Dios. Porque lo que nosotros hacemos en nuestra rutina diaria, si lo hacemos para el servicio de nuestro Dios, entonces nuestra vida
se convierte en una ofrenda a nuestro Dios. Y mis hermanos, eso es adoración. Entonces, lo que usted hace cuando se congrega y usted está viviendo toda su vida como al servicio de nuestro Dios, se convierte entonces esas oraciones y esas canciones en una expresión más de su adoración, porque toda su vida es adoración a nuestro Dios. En Filipenses 3, del 3 al 11 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo nos dice: nosotros no adoramos a Dios porque seguimos ritos de los judíos. No adoramos a Dios porque nos circuncidamos. Gracias a Dios, dirán los muchachos. Tampoco porque guardemos el sábado, sino que le adoramos porque vivimos una vida movida por el Espíritu Santo, donde servimos a Dios en todo lo que hacemos. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos? Que entonces la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que para vivir la vida rica, plena y abundante que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que vivir nuestra vida como una ofrenda a nuestro Dios. Y mis hermanos, esto no es otra cosa que nuestra adoración sea nuestra vida sea nuestra mejor expresión de adoración a nuestro Dios. Yo sé que ustedes han escuchado esto muchas veces, pero ciertamente es una decisión que nosotros tenemos que tomar y es una evaluación que nosotros nos tenemos que hacer, porque es necesario que evaluemos nuestra vida y veamos si en cada momento, cada hora, cada segundo que nosotros estamos viviendo, le estamos haciendo para nuestro Dios. Entonces, para vivir esta vida rica, plena y abundante que Dios tiene para nosotros, tenemos que entregar nuestra vida como una ofrenda a nuestro Dios. Esto no es otra cosa que nuestra vida sea nuestra muestra de adoración. Que todo lo que hagamos sea nuestra expresión de alabanza. Cantar, orar, hablar con nuestros compañeros de trabajo, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo. Todo lo que yo haga lo haga para nuestro Dios. Que yo escojo y decido que mi vida sea una plena adoración. Yo escuchaba un predicador hace poco que decía que adoramos a Dios cuando encontramos nuestro lugar en la vida. A mí me encantó. Él decía, cuando encontramos nuestra profesión, lo que nos apasiona, nuestra vocación, ese lugar donde somos buenos y nadie lo puede hacer mejor que nosotros, cuando nosotros nos encontramos eso. Y entonces esto quiere decir que cuando usted encuentra su vocación, su pasión, su deleite en ser padre, en ser esposo, en ser profesional, en ser estudiante, y eso decide usarlo para que se extiendan los propósitos de nuestro Dios en la tierra, eso es adoración. Así que vemos que adoración es mucho más que cantar, orar o sacar un ratito para dedicárselo a Él. Cuando entendemos esto, mis hermanos, entonces vemos que nuestra iglesia ciertamente tiene adoradores que tocan guitarra, que tocan batería, que tocan piano. Y tenemos adoradores que cantan, que oran, pero también tenemos adoradores que son maestros, ingenieros, contables, padres, hijos, amas de casa, gerentes, doctores, abuelos, enfermeros, estudiantes, profesionales, que su día a día utilizan eso en lo que ellos son buenos, eso que les apasiona, los usan para que se extienda el reino de Dios donde quiera que ellos están. Oh sí. Entonces, si hago de la adoración mi estilo de vida, el Espíritu Santo se moverá en medio de cada área de mi vida, porque yo he decidido entregarle toda mi vida en adoración y he decidido que cada cosa que yo haga sea mi expresión de alabanza. Y la palabra de nuestro Dios dice que el Espíritu Santo se mueve en medio
de la alabanza, ¿verdad que sí? Pues entonces el Espíritu Santo se ha de mover con poder en todas las áreas de mi vida. Y la frustración no tiene lugar ahí. Así que no hagas de la frustración tu estilo de vida, mi hermano. Haz de la adoración tu estilo de vida. Si Dios ha hablado a tu vida hoy y te has percatado que estás en frustración, que estás experimentando alguna frustración, yo te invito a que tú entregues tu voluntad a Dios. Permite que tu voluntad se alinee con la voluntad de nuestro Dios. Permite que Dios ponga en ti los pensamientos correctos, para que esos pensamientos correctos te lleven a tener una conducta correcta. Te invito a que decidas hacer de la adoración tu estilo de vida. Decide honrar a Dios con tu ser, con toda tu vida en servicio a Dios. Y la voluntad de Dios se manifestará a tu favor. Y disfrutarás la vida rica, plena y abundante que Dios tiene para ti. Vida donde la frustración no tiene lugar. Yo te voy a invitar a que si Dios habla a tu vida, tú cierres tus ojos ahí donde estás y hagas esta oración conmigo. Santo Espíritu de Dios, los rendimos a ti, reconociendo que eres nuestro Dios, Dios soberano, y nosotros vivimos para servirte, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento que no proviene de ti. Entréganos, Señor, entregamos a ti nuestra debilidad. Entregamos, Señor, a ti nuestra frustración, la ponemos a tus pies. Cerramos, Señor, toda puerta al enemigo y decidimos que Él no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas, Señor. Dile a tu Dios: Señor, entrego mi voluntad a ti. Haz esta oración conmigo. Reconociendo, Padre, que la tuya es buena y perfecta. Dame sabiduría y discernimiento para seguir tus planes. Señor, mi profesión, mis estudios, mis posesiones, mi familia, mi matrimonio, mi noviazgo, mis planes, mis metas, todo lo que tengo, Señor, todo lo que soy, lo rindo a ti. Te entrego mi vida en adoración. Utilízame, Señor, como tu instrumento para que tus propósitos se cumplan en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.